un continuista cuyo trabajo es evitar los errores de continuidad de una película, cuando su propia vida se llena de incomprensibles errores que no sabe cómo explicar? Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva conexión del Traficantes de Cultura, a través de las pantallas de Radio touchtv.cl, a través de Mundo Películas, de Libro Show, nuestra fanpage de Traficantes de Cultura, nuestro canal en YouTube, nuestro canal en Spotify, para poder hablar hoy de ciencia ficción y una con ribete de sátira y mucho humor negro. Una novela y libro muy gracioso, escrito por también un amigo de la casa, el periodista y crítico de cine Ernesto Garrad, a razón de Error de Continuidad, editado por los amigos de Aurea Ediciones. Ernesto, nuevamente darte las gracias. Conversamos hace un año desde la rudimentaria forma que nos da Instagram. Hoy lo hacemos de mejor forma, con mejor tecnología, y para que quede un producto bonito y sobre todo para que quede un programa al nivel del libro de esta primera novela de ciencia ficción que escribes. Sí, gracias por la invitación, Humberto, y de nuevo un agrado verte. Y obviamente comenzar con la pregunta obvia que se hace para todo, la que hago para toda entrevista, para todo invitado que entra a este traficante literario. Después de Allegados, después de Casa Propia, ¿cómo nace la idea de Error de Continuidad? Bueno, Error de Continuidad nace de dos vertientes o tres vertientes súper fuertes. La primera se trata de una sátira, una comedia negra, y quería hacer humor. Hacer la trilogía Llegados, la tercera parte la hice, ya la había hecho, hice las tres al mismo tiempo y ahora se va a publicar. Entonces, esas tres novelas fue una carga súper fuerte y quería hacer una comedia, o una comedia negra. El segundo hito era que me gusta mucho la ciencia ficción, y es un género que se menosprecia harto en Chile por la academia y por los escritores serios y toda esa gente que es como que vende la pomada inteligente. Y la tercera era que quería hablar con urgencia de lo que pasa en la pandemia, de la crisis sanitaria, social y política que tenemos, y en el fondo hablar un poco de la película que nos vendieron estos sátrapas durante 40 años, especialmente los Chicago Boys, y en su making of, en su realización, nos damos cuenta que no da ni para tráiler. Entonces, un poco de esto quería hablar, y así nace Error de Continuidad. Y también, bueno, hay otra idea que es importante, y que nace de esa otra idea, que es dignificar el error. Nos han hecho sentir equivocados toda la vida porque no somos suficientemente cuicos, no somos suficientemente capaces de supuestamente tener la capacidad empresarial o especificidad de poder, pero en el fondo después con los años te das cuenta que en verdad lo que ha hecho este elite cuica y que nos tiene de rodillas, especialmente en el país, es simplemente fabricar mentiras y una industria del robo legal que nos ha hecho sentir mal todo este tiempo, y además nos ha hecho endeudarnos, nos ha hecho caer en un caos social y político que actualmente podemos ver. La historia de Error de Continuidad sigue la vida de Daniel Villanueva. Daniel Villanueva, que es un continuista. Para quienes verán este programa o nos escucharán, ¿qué es el continuista? El continuista en una película es la persona que tiene que encargarse de que el reloj del protagonista esté en la mano izquierda y también en la derecha. También es la persona que tiene que ver otras cosas. En el cine gringo se llama script supervisor, y tiene que encargarse de que haya coherencia en el guión. Es la persona que más sabe de la película, aparte del director de cine. Es una cosa súper, súper importante, y un factor relevante a la hora del éxito de una película, aparte de la calidad del guión, la calidad de los intérpretes. Es como algo así como la conciencia. Es la persona que mejor sabe para dónde va la película y qué se está filmando cada día de rodaje. ¿Y cómo fue la construcción de este personaje? Porque Villanueva es un personaje, así como se ve en el camino de la novela, un personaje, eh, es un torpe adorable, lo definiría así, muy resentido, pero no lo hace un personaje odiable en ningún caso. ¿Cómo fue la construcción de Villanueva? Bueno, la construcción de Villanueva, de Daniel Villanueva, fue mirar mucho a una generación de compañeros y amigos de jornada y vida,
de bohemia, que en el fondo siempre nos hemos sentido equivocados, que nos caracteriza la torpeza, el error constante, que se nos pierden las cosas, que somos distraídos, que somos personas medias voladas, y que además no encajamos en la sociedad, no pertenecemos como a esa etiqueta de normal. Es como nos gusta el arte, después te das cuenta, crees que estás fuera de la caja, pero después te das cuenta que estás dentro de la caja porque hay más personas que piensan como tú, que como se supone que es lo normal. Y así nace esto. También la pega continuista siempre me ha llamado la atención. Hay una amiga mía que se llama Consuelo Solar, que es continuista de series de Netflix, Apple, que vive en Canadá, ella es canadiense. Fue chilena, o sea, es chilena, nació en Chile, pero se radicó en Canadá con su marido Claudio Muñoz, que también es amigo mío, y viven en Toronto, y ella siempre, desde los años que llevo yendo al Festival de Cine de Toronto, ella también lo cubría, después se puso a trabajar como continuista, script supervisor en el cine norteamericano, que se filma mucho en Canadá, y me contaba toda esta anécdota, me contaba todo eso. Entre medio hay un personaje clave también, que es una continuista chilena que trabajó en Blade Runner, la película de Ridley Scott, como sale en el libro también, que está mencionada como un referente. Y me di cuenta que es un trabajo como que es invisible, pero vital. Y me gustaba esa idea de jugar con alguien que fuera invisible, que fuera como súper aparentemente inocuo, pero que al final fuera clave para entender la historia. Y que el foco fuera, su historia fuera el foco de la película que yo estaba escribiendo, de la historia y la novela que yo estaba escribiendo. En el libro vamos a irnos de a poco comiéndonos cada una de las partes del libro. Eh, yo creo que para quienes siguen por lo menos al staff de escritores que forman Aurea, una cosa es escribir ciencia ficción, otra cosa es escribir ciencia ficción y agregarle la sátira y que juntan muy bien. Y a eso agregarle el momento político actual, porque hay ciertos pasajes del libro donde nombras algo que pasó hace un mes. Para quienes están viendo esto, estamos en enero. Y lo que cito es precisamente algo que ocurrió en diciembre con el temita de esta triangulación que tuvo el presidente Piñera con AFP Habitat y sus vehículos de inversión. En el fondo quisimos hacer con Martín Muñoz Kaiser, el editor de Aurea, que quisimos darle mucha cercanía, jugar mucho con la idea de que se sintiera que esto está pasando. Asumimos que iba a ser una lectura de verano y queríamos que la gente, el lector, se sintiera muy cerca, sintiera los eventos muy que están pasando ahora, como que se está conjugando todo en presente. No es algo que ya pasó o algo que va a pasar, sino que está ocurriendo ahora. Por eso quisimos incluir ese tipo de cosas, quisimos apelar a la realidad que estamos viviendo y que estamos tratando de sortear de la mejor manera a todos los chilenos. Mientras vemos que esta élite veleidosa, avara, inhumana y cruel, sigue haciendo crecer su fortuna y una élite entre la que, por supuesto, incluyo al especulador, no me gusta mencionarlo porque es mufa, al especulador y su hijo, el especulador chico, y toda su triangulación y todas sus cosas. Y en este error de continuidad quisiste llevar al protagonista prácticamente al límite, llevándolo a un Chile B, en el fondo. Un Chile B donde precisamente este señor especulador termina siendo quien es, en el fondo. No, eso no, aquí no hay ningún cambio de absolutamente nada. Donde Alejandro Guillé termina siendo presidente de la República y donde él lleva mucho mejor la pandemia a diferencia de este caballero. Así es, o sea, en el fondo jugué con la idea de qué pasaría si, un what if, que es algo que hacía mucho Philip K. Dick, escritor norteamericano referencial a la hora de hablar de ciencia ficción contemporánea, de hace medio siglo hasta ahora. Y de hecho el what if se ocupa mucho, pero yo no quería que fuera la totalidad de la novela, no quería que fuera como el hombre del castillo de qué hubiera pasado si los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial. Yo quería que fuera qué pasaría si ya Guillermo hubiera ganado la elección presidencial, cómo hubiera sido el país, pero que no fuera eso lo realmente que moviera la acción, sino que fuera el contexto. En el fondo, ¿qué pasa si nos sacamos el error principal que hemos tenido continuidad en Chile, que es Sebastián Piñera, y está gobernando
Guillermo, el país está mucho más ordenado, aparte que sea una broma del momento, y eso también quería que fuera un espejo y un motor de la narrativa propia del personaje, que es un personaje que no es político, no es una persona con poder, todo lo contrario, es un hombre de clase media atrapado en sus propias carencias, problemas, tormentos y, por supuesto, errores, que es lo que da gracia, yo creo, y hace que el chiste funcione. Y en este error de continuidad haces que Chile sea el escenario de las grandes películas que se hacían en Hollywood. Con la asunción de Biden, se restringe mucho en temas de salubridad en Estados Unidos y terminas grabando en Machaza. Sí, eso como que fue una decisión que mantuvimos hasta el final, una cosa un poco ridícula, y la quisimos mantener y que fuera así, o sea, más que una película mediana como esta, la película que se filma acá en Hollywood, de Hollywood en Chile, que se llama El peor viajero del tiempo, con la estrella Johnson, Starley Johnson. La idea es que fuera una película con efectos especiales y que usara la tecnología de Hollywood, pero adaptada a Machaza. Porque en verdad, bueno, quizás lo más probable es que esas personas fueran a filmar a Vancouver, pero ¿qué pasaría si también Vancouver estuviera cerrada, Toronto estuviera cerrada, México estuviera cerrada y tuvieran que fijarse en el país que estuviera mejor con la pandemia, o si no, que estuviera como más libre de problemas al momento de filmar, y ese sería Chile. Entonces, jugando con esas posibilidades, es que se hace más verosímil al paso de los capítulos que las cosas sucedan de esa manera, que una superproducción de Hollywood se filme en Machaza y en locaciones chilenas. Y el ocupar personajes donde hay mucho cameo, obviamente no está ocupado el personaje real, el nombre del personaje real, pero uno lo lee. Uno lee que quisiste tomarte la licencia de burlarte de X o Y persona, porque se lee, porque uno si bien tiene otro nombre, uno ve, este tipo es este, y no lo vamos a nombrar porque capaz que se enojen también. Así que saludos. Sí, salud, pero ojo, todo está hecho con ánimos yacundi y con un estricto sentido de la honra de las personas, pero nada se basa en nadie. Entonces, si se parece a alguien en la realidad es mera coincidencia, como dice. Eso me dijo que dijera mi abogado y es lo que voy a repetir hasta el final. Claro, de hecho no está viendo, está grabando en este momento solamente este cuadro, en caso de algún problema legal. Sí, siempre lo pongo así, por si acaso. El camino editorial, Ernesto, ¿cómo llegas a Aurea mientras tenías el manuscrito en mano? No, el proceso fue distinto. El proceso Ujú. fue, yo estuve en el lanzamiento del último libro de un escritor de Aurea, Rodrigo Muñoz, que me gustó mucho y lo lanzamos. Yo fui una de las personas que lo presentó, fue como, oiga, buena onda estar acá. Dije, me encantaría hacer algo con ustedes porque amo el género. Y fue así como les piché la idea o sea, les pregunté si podíamos hacer esta idea, les dije, tengo esta idea, entre otras ideas, y las fuimos haciendo en el camino. Yo no llegué con el manuscrito terminado. Tenía la idea masticada hace unos 4 años, pero fuimos trabajando como por capítulos, fuimos puliéndolo y fue una manera súper como bonita de trabajar con el editor Martín, porque lo que hacía Martín era me dejaba chip libre, me ayudaba, y cada capítulo, o sea, cada día lo íbamos terminando como un capítulo por entregas, que tuviera esa idea del cliffhanger, ¿cachai? Que me gusta harto usarlo, y me gusta la literatura que lo usa, así como trabajar como por entrega, y que fuera lo más como arrojado posible, como no hacer las cosas por miedo o porque qué iban a decir o cómo nos van a tratar. Es como queremos hacerlas, como queremos y como nos gusta a nosotros hacerlas. Y dado esa libertad que te da un sello que además practica de una manera tan libre y tan cuidada, la interpretación de la ciencia ficción con sellos chilenos, que es lo que más me interesa, o sea, hablar de los chilenos, creo que es lo más importante, a pesar de que se hable de Hollywood y todo eso, que es lo que yo conozco por mi trabajo de crítico de cine,
sentí que esa libertad estaba dada desde el inicio. Entonces fue un trabajo súper bonito, creo que uno de los mejores trabajos editoriales que he tenido en mi vida, porque así fue nutritivo, fue libre y no fue castrador como podría ser el trabajo con alguien que no entienda los códigos ni el sentido de la ciencia ficción vista así. Hablábamos en off hace algunos días respecto de que no pudiste haber caído en mejor lugar, que error de continuidad no pudo haber caído en mejor lugar que Aurea, precisamente por el manejo de las claves, por, porque Aurea, las cabezas de Aurea son una manga de ñoños, pero una manga de ñoños adorable, que te hacen la ciencia ficción fácil para quien no está, y ahora te voy a hablar de mí, para quien no está tan metido en el género de la ciencia ficción. Es súper estimulante ver eso porque hablar de ciencia ficción, me decía recién una entrevistadora que pensé que tu novela de ciencia ficción iba a ser una lata, pero me encantó leerla y no pude parar de leerla hasta el final. Y un poco esa es la idea de la ciencia ficción en general cuando está bien usada. Eh, Cuando está bien usada y cuando usamos los códigos de una manera adecuada, como pasa con el catálogo de Aurea y los editores de Aurea, y yo me siento un escritor de Aurea Ediciones, creo que pueden ser resultados buenos, pueden ser resultados que hablen de lo que está pasando en Chile, que hay un diálogo social y que además te entretenga y te haga pasar un buen rato, o te haga pensar o te haga emocionar, porque un poco esa es la pauta que yo tenía con Aurea, era quiero hacer un producto pop, de la cultura pop, hacer menciones a la cultura pop y también hacer menciones a cómo nosotros digerimos como chilenos la cultura pop, con nuestro habla, con nuestros gustos, con nuestros garabatos. O sea, yo creo que no hay idioma en español que ocupe mejor los improperios como los chilenos. Yo creo que eso es precioso desde un punto de vista acústico, desde un punto de vista casi como entendiendo con todas las salvedades del caso, es ese tipo de lenguaje propio de nuestro como algo casi poético, como una manera poética de responder frente a la crueldad en la que vivimos diariamente. Entonces creo que había cosas muy bonitas que trabajamos con Aurea desde ese punto de vista. Y en ese manejo de pildoritas pop que tiene la novela, una de las más insignes es Volver al Futuro. Pero en este error de Claro, continuidad, este Volver al Futuro no tuvo el éxito que tuvo con Marty McFly, con Michael J. Fox siendo Marty McFly, sino el primer Marty McFly, que lo hace un poquito, que claro. lo hace, según la explicación del El- libro, el- más melodramático, que le da un peso menos caricaturesco a la claro, película. claro, o sea, en el fondo hay dos versiones de Volver al Futuro. La primera se hizo con Eric Stoltz y la siguiente, como a Robert Zemeckis no le gustó el tono dramático que tenía la película, llamó a su opción inicial, que era G. Fox, negoció con el agente y con el productor que era su jefe en ese tiempo, el creador de la serie Lazos Familiares, y es así como pudo tenerlo y echó a Eric Stoltz del rodaje y filmó toda la película de nuevo. Entonces yo pensé, ¿qué hubiera pasado si en el fondo error de continuidad tuviera tantos errores en la noción de nuestra propia realidad que el protagonista cree que todo el mundo conoce Volver al Futuro, pero en verdad nadie la conoce, porque solo se estrenó la versión de Eric Stoll, que fue un fracaso, y no fue un hito de la cultura pop, pero se convirtió en una película como de culto en algunos sectores, una especie de Donnie Darko, porque en verdad si tú te fijas y lees acerca de la interpretación real de Eric Stoll en Volver al Futuro, es como Jake Gyllenhaal en Donnie Darko, súper Ujú. intensa, dramática, para adentro, cero registro de comedia, como que está en otra. Entonces usé todas esas cosas que siempre me hubieran gustado que pasaran de alguna manera. Soy re fan de Volver al Futuro en todo caso, ¿eh? Y me encanta lo que hace J. Fox y todo el elenco en ese tono de comedia, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué película hubiera resultado? Me pregunté. Y jugué con todas esas ideas y que están ahí usadas como con determinada forma para que las novelas trate de ser divertida, ¿cachai? Trate de ser amena y cercana al lector promedio occidental, chileno, que ha visto películas y que eso, le pasa lo que le está pasando a la mayoría de los chilenos ahora en crisis, ¿cachai? Error de continuidad funciona en el universo de allegados y casa propia, porque el protagonista también es un allegado.
Y yo me imagino al protagonista de Allegados acá, siendo Villanueva, aquí. Sí, es como una versión de lo que podría pasar en Allegados, sí. Yo creo que son libros primo hermano y hay mucho guiño, sí, podría ser Daniel Villanueva perfectamente como el allegado, el joven allegado adulto, de todas formas, yo no te lo niego y creo que hay mucho de eso. Tal vez lo aclaren, tengo la idea de hacer una secuela de Error de Continuidad que es como las crónicas del peor viajero del tiempo, porque la película que están filmando se llama El peor viajero del tiempo y hay mucho material que podría hacer continuar este universo o estas cosas divertidas en tono comedia o algo más como serializado. Pero ahí estoy viendo qué pasa. O sea, primero quiero ver la reacción real de las personas que la leen y me encantaría como que lo pasaran bien. En el fondo lo que quise hacer con este libro es que entregarles una pieza de lectura a las personas para que fuera un bálsamo en este periodo tan amargo que estamos pasando. Kaiser debe estar saltando en una pata, es como que, bien, tenemos a Rod por un libro más. Sí, sí, no, seguro. Yo feliz de Bueno, trabajar con ellos, han sido súper profesionales, son una editorial, quiero decir que Aura Ediciones son una editorial que está pensando en el público lector, que está tratando de abrir las fronteras de la ciencia ficción y fantasía con criterios chilenos y que lo que están haciendo es darnos a los autores una libertad y una piedra, un soporte súper importante para poder hacer esta historia. Imagínate, yo no hubiera podido hacer esta novela en otra editorial porque hubieran dicho, no, qué raro, no podemos, no, es pandemia, no podemos publicar esto, es que no es éxito seguro, es muy rara. En cambio, con ellos fue un trabajo así, rapidísimo, fue como muy pocos meses llegar y hacerla y ya está. Y no nos compliquemos y sigamos. Imagínate la fortuna que tengo. estamos con el periodista, escritor y crítico de cine Ernesto Garrad, autor de Error de Continuidad, editado por Aurea Ediciones. Quiero salirme un poco del libro, Ernesto, e irnos a la política, señor candidato a la constituyente. ¿Por qué distrito? Voy por el distrito 18, que es Maule Sur, y voy en dupla con la activista de la zona, Dana Ortega. Decir también, para quienes nos están viendo, que el distrito 18 comprende Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyúgue, Retiro, San Javier, Villalegre y Hierbas Buenas. Eh, Así es. ¿Por qué? Por qué irse a la aventura de... ¿Es el momento preciso para poder cambiar? Para poder decir, yo quiero formar parte de este nuevo Chile. O sea, sí, todo el rato. O sea, esté o no esté en la constituyente, quiero ser parte. Ya soy parte de este nuevo Chile, quiero hacerme oír, quiero hacer que las personas que están en regiones, que están en la periferia, yo siempre me he sentido un periférico, una persona que no está en el centro, y quiero que esas voces se escuchen. Cuando se dio la posibilidad y se abrió el cupo por el distrito 18, yo dije al tiro que sí. O sea, yo desde un inicio dije, también estaba la posibilidad del distrito 10, pero dije, desde un inicio dije, no, distrito 10 no, ¿para qué? Si está sobrepoblado, toda la gente está sobrepoblada. Y agradezco mucho el cupo que me dio Ciudadanos y los partidos políticos que tienen conciencia de darnos cupo a los independientes. Y para mí eso fue súper bacán y entrar en esta dinámica de conocer un territorio que creo que conozco, pero no he visitado realmente y no he visto, porque yo soy un santiaguino y vengo de afuera y mucha gente puede creer que eso me juega en contra, pero yo humildemente y con muchas ganas de aprender creo que me puede jugar a favor porque fui 20 años allegado, vengo de un mundo súper miserable en mis orígenes, de miseria, de carencia, y tengo una empatía impresionantemente que me emociona, o sea, es lo que me mueve a mí, tratar de lograr que las personas que están en una vulnerabilidad absoluta, que es como mucha gente en Chile, por no decir la mayoría, tengan la oportunidad, y especialmente en las zonas hiper rurales y donde hay una de las cuotas más grandes de analfabetismo en Chile, como el Maule Sur,
puedan tener una voz y puedan tener una representación digna de ellos, sea yo u otros constituyentes que vayan por la zona. Me encantaría que eso pasara. ¿Crees que alguna vez hablaba con Javier Rebolledo probablemente y yo le hice ver esta, no ocupé el término de error de continuidad, pero sí ocupé este error en la Matrix que fue el estallido social? Porque de alguna forma esto cómo pudo haber pasado y de pronto, ¡paf!, pasó. Y se abrieron otros campos, y se abrieron la opción de un plebiscito, y se abrió hoy la opción de escribir la nueva constitución y votar definitivamente lo hecho y deshecho por Jaime Guzmán y de alguna forma los gobiernos que siguieron con la concertación, nueva mayoría, Chile Vamos, Alianza o como se mierda llamen. ¿Fue efectivamente un error en la Matrix esto? ¿Un error en la Matrix que de alguna forma estamos aprovechando como ciudadanos? Yo, o sea, yo lo veo al revés, ¿no? El error fue haber vivido en este mundo miserable de los neoliberales por 40 años, ese fue el error. Y ahora Ujú. estamos volviendo a estar en lo correcto. Estamos aprendiendo o sea, estamos saliendo de un error que nos hizo una herida profunda y ahora toca el tiempo de sanarnos. Tenemos que sanarnos de esta herida que nos causó el neoliberalismo durante 40 años. Y para mí es muy importante ser parte de esas voces, porque yo mismo he tenido que sanarme en un viaje muy intenso en mi vida de humillaciones, abuso, eh, ver cómo el cuico o las personas abusivas, abusadoras, te ponen la pata encima solo porque tienen más privilegios que tú. Eso en mi vida, y ver ahora que tengo una hija con necesidades educativas especiales, ver lo mismo, cómo el sistema le pone la pata encima, cómo no la pueden ver, no pueden ver sus talentos, la belleza de persona que es, porque, porque lo que hace este sistema es simplemente lucrar con sus necesidades y mis necesidades para que ella esté bien. Al sistema, a estos cuicos a cargo, a Piñera no le interesa mi felicidad, ni tu felicidad, ni el bienestar de mi hija. Solo ellos quieren sacarme plata a costa de mi necesidad, quieren venderme mis derechos. Y no puede ser que tengamos personas así, no podemos tener más personas como Blumel, no podemos tener personas como la Evelyn Matei, como Joaquín Lavín, no podemos tener a la UDI que destruyó este país, no podemos tener a Piñera, no podemos tener esas personas nunca más, nunca más. No podemos tener personas que sean cómplices de ese esquema, no podemos. Simplemente ya no es viable. Este país está de rodillas y estas personas nos siguen pegando abajo Mm. y no podemos permitir que eso continúe, tenemos que parar y tenemos que tratar de hacerlo de una manera esperanzadora, mirar el futuro y tratar de sanarnos. Estas personas son el cáncer y tenemos que extirparlos de los cargos públicos en los cuales han abusado de ese poder durante décadas. Volviendo al libro y tomando lo que dices, ¿viste mucha humillación en el mundo del cine? ¿O en el mundo de Sí, la crítica de cine? ¿O en el mundo de los medios que cubren cine? en la crítica, el mundo del cine en general, como el de la literatura, como tú debes saber, está Ujú. dominado por una élite bien cuica, bien como donde ellos determinan qué es y no es. eh, y donde las personas que vienen de otros mundos son rápidamente calladas o utilizadas como insumo de tu propio material. Si tú puedes analizar el cine chileno, por ejemplo, las voces que forman parte de como el circuito de poder son personas de clase alta, cuicos. Uno siempre es cuico de alguien en todo caso, ¿cachai? Como yo me eduqué en la universidad, pagué mi universidad, pero ¿qué le vaya a decir a alguien que no fuera a la universidad? No, si yo me pagué la universidad, tuve que estudiar y trabajar desde los 14 años, da lo mismo, ¿cachai? Uno Mm. siempre va a ser el cuico de alguien. Pero en el caso del cine chileno, está dominado por una elite hipercuica, gente que, o sea, hacer cine es súper caro, hacer una pura película puede costar 1 millón de euros, ¿cachai? Mm. Entonces, va a entender lo que es tener 1 millón de euros para hacer una película en 20 días y todo lo que involucra y el negociado y hacer que los fondos públicos caigan en tu caja y no en la vecina, todo el tinglado de networking que tenéis que tener, el tinglado con los de afuera, ¿cachai? Hacer que en el fondo también funcionen los canales de distribución, festivales a tu favor.
Es súper fuerte, es como he descubierto también qué pasa en el mundo de la literatura, y por eso me gusta publicar en estas editoriales chicas, ¿cachai? Porque en el fondo las editoriales grandes también están dominadas por una hegemonía cuica o amistocracia, donde en el fondo se publican ellos mismos, que ellos mismos ganan los concursos. Entonces es muy interesante ver cómo esas representaciones de estas industrias de creación culturales repiten el esquema del país, el esquema que nos da el problema en el país, el problema que tenemos de falta de representación y de oportunidades para los demás. En el fondo, la falta de mérito. Entonces es bueno como analizar y pensar cómo podemos hacer para que eso cambie, cómo podemos hacer para que en el fondo la distribución de los fondos, la hegemonía de esta élite se deje de perpetuar como si fuera algo que la ley divina ordena y entrar a jugar algo como el mérito, ¿cachai? O sea, ¿cuántas veces hemos sabido que proyectos, guiones espectaculares dejan de recibir, nunca han recibido un fondo porque no tienen el apellido correcto dentro de sus autores? Por eso a veces me gusta el fondo del libro, porque los libros se defienden anónimamente. O sea, yo estoy seguro si a mí me hubieran sabido que yo hice llegado, muchas personas no me hubieran dado el fondo de creación, no me hubiera ganado nunca el fondo de creación, ¿cachai? Porque mi apellido no es el correcto para ganarse esos fondos según el criterio de algunos jurados. Me ha tocado ser jurado y me ha tocado ver eso. Entonces, creo que falta mucho eso, faltan maneras de controlar eso, faltan maneras también de eh, controlar y supervisar el dinero que el Estado y las entidades públicas entregan a esta realización de películas, tal vez. Creo que todavía hay mucho que decir en ese sentido. Y claro, sí, como digo en el libro, yo creo que el ejercicio del director de cine en Chile es un ejercicio hipercuico, ¿cachai? O sea, es muy raro encontrar directores como que manejen presupuestos grandes que no vienen del mundo, que vengan del mundo C3, ¿cachai? Es puro cuico. ¿Y el continuista en el cine chileno es habitual? La figura del continuista es habitual en producciones grandes, pero en producciones chicas no hay plata para el continuista o para el script supervisor. El continuista a veces se vincula al departamento de arte o otras instancias, pero es muy raro encontrar un continuista como el script supervisor que yo describo en el libro. Quiero irme al personaje de Antonieta, la niña con trastorno de espectro autista que requiere tratamiento, que es la hija de Villanueva. Em, Hay un tanto de buscar de qué se trata la enfermedad o de alguna forma es tu hija la gran protagonista también en esta historia. La idea era mostrar de qué se trata cuando los padres tienen un hijo con una capacidad especial, con una necesidad educativa diferente, como es en mi caso y el caso de unos 300.000 padres en Chile, o sea, 300.000 familias que tienen un hijo con necesidades especiales en un sistema escolar. Quería hacer eso y quería hacer notar sobre, por ejemplo, lo que significa y lo que significa el trastorno del espectro autismo, darlo a conocer. Eh, no es precisamente ni mi hija, ni sobrinos míos, Ujú. ni familiares, pero sí quería dar a conocer porque me he metido mucho en el tema de la inclusión de niños con capacidades educativas distintas en Chile, y es un escenario alarmante lo que tenemos ahí. Entonces quería, en el fondo, decir de qué se trata, aprovechar de educar al lector que tomar el libro, que decirle, en verdad se trata de esto. O sea, no es que alguien cuando presenta características singulares, no es que sea pesado o algo, puede que sea alguien así, especialmente cuando se trata de niños o niñas, ¿cachai? O sea, cuando veía un niño llorar en la calle, o va en un avión, o cuando me tocó una vez, ¿cachai? Una colega súper cuica que decía que sus padres son, sus amigas, sus mejores amigas, eran de las descendientes de las fundadoras de Chile, así de estúpida, y se quejó de que un niño no paraba de llorar en un avión. Y al tiro dije, ese niño era TEA, ¿cachai? TEA, ¿qué es eso? Ah, no cacho, ¿qué es eso? ¿Cachai? Entonces ahí te das cuenta que estas personas viven tanto en su ombligo, en su mundito de mierda, en su burbuja encerrada, que no son capaces de leer o enterarse o conversar con otras personas que les pasa eso. O sea, yo he sido de los papás que van en un avión porque mi hija llora y llora y llora, ¿cachai? Y he tenido que viajar,
temas familiares a Perú, por ejemplo, y mi hija llora, 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 ¿y qué le vaya a decir a la gente? Y mi hija tiene TEA, ¿cachai? O sea, y cuando voy en un avión y también veo una guagua que llora, 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 o por trabajo, o cuando iba en avión antes de la pandemia, puta, yo entendía, ¿cachai? Empatizaba, pero es súper difícil encontrar ese tipo de contacto y emoción, y generalmente son los cuicos los más desagradables, en mi experiencia. Son los cuicos los que creen que su mundo es así y así, y no son capaces de mirar más allá de eso, ¿cachai? ¿Y los cuicos vieron su mundito de mierda caer después del estallido? Están cagados de miedo, Sí, obvio. están cagados de miedo, están cagados, tienen mucha conciencia. Sokimich ya no va a manejar el litio, o Ujú. sea, ya no van a poder tener la plata fácil que tenían y han tenido durante 40 años con la AFP, ¿cachai? O sea, no van a poder tener ese dinero que en el fondo es un modo de esclavitud legal mensualmente, ¿cachai? Eso no va a poder pasar, no puede ser. No. Entonces yo creo que están cagados, se les está cayendo, o sea, van a seguir siendo cuicos y millonarios, ¿cachai? Pero es heavy cómo se creen superiores. Por ejemplo, leí con sorpresa cómo la fiscalía denunció o anunció o apareció en las noticias que los cuicos que participaron en la fiesta de Cachagua en pandemia, los pendejos no han anunciado o no han declarado o se han negado a declarar o han mentido, como sabiendo que la impunidad es su gran protectora y no les va a pasar nada, ¿cachai? Como es la película de Alejandro Fernández, y aquí no ha pasado nada. O sea, O un estos... hijo de un senador mata a alguien, platita de por medio parece, no sé, digo, no pasa nada, ¿cachai? y tiene Y los eso tiene papás, que cambiar. y tiene estos papás de los cuicos básicamente haciéndose los Larry, diciendo, no, yo no, mi hijo no estuvo ahí. Es O negando la no conozco. realidad en el fondo. Claro, y están las imágenes ahí, está todo, y Mm. es como esa gente que es como indecente para el resto. Uno ya no los tolera, ya no puede ser que ellos tengan todo el poder económico, todo el poder político, todo el poder militar, y sigan haciendo esta demostración tan paupérrima de inteligencia, humanidad, empatía. Son simplemente personas sin ninguna conexión con nada. Y creo que es terrible, em, creo que es terrible y es súper penoso y dramático asumirlo y pensarlo. Que en el fondo no tienen ni una, o sea, son personas con la sensibilidad de Donald Trump. No tienen ninguna sensibilidad, ¿cachai? Cero. Son Con la elefantes. sensibilidad de Piñera, cero. O sea, Piñera para mí es como, perdón, puta, lo nombré, es mufa, el weón, pero creo que son un montón de elefantes pisando cajas de huevo, ¿cachai? Claro, sí, toquemos madera mejor. Son un montón de, son un montón de elefantes eh, pisando cajas de huevo, y nosotros somos las cajas de huevo. Entonces no, ese es el tipo de sensibilidad y delicadeza que tienen estos tipos con nosotros, que somos los que realmente movemos todo. Es nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de sobrevivir a la adversidad que ellos planificaron y nos obligan a vivir, lo que mueve este país. Ellos no hacen nada. Ellos simplemente han hecho que este país se convierta en uno de los países más corruptos, y que esa corrupción haga que las leyes se muevan a su favor. Eso es todo. Volviendo al libro, ¿te la imaginas como serie o película? ¿O la película de la película en el fondo? Dime tú, ¿qué pensáis? Me imagino la ¿Cómo película. lo ves tú? Mira, no sé, me imagino la serie. Está como una serie, 12 capítulos. Pongámonos O bien como- hollywoodense, la idea es soñar en el fondo. pero una película de 7 capítulos de media hora cada uno. Ah, sutil, así, Netflix, si me estás viendo, yo sé que me ves, así que atento con esto. Ernesto, y ya en los minutos finales, ya con el libro en librerías, valga la redundancia, el libro en físico y en formato ebook, ¿quedaste satisfecho con el resultado? Siempre, sí, me gustó mucho el resultado. Me gustó porque es un libro hecho para reír, es un libro hecho para emocionar, es un libro hecho desde esa fibra. También tiene estructura, o sea, un libro súper pensado desde la estructura. ¿Te enredaste tú en alguna parte del libro? No, de hecho, para nada.
cuando hablamos nuevamente citando Love, me gustó el libro y me gustó porque me tenía súper intrigado por qué a este tipo le pasa todo esto. Y ya, claro, en los capítulos finales es como, ya, el tipo ya se sumergió en este error de continuidad que ha sido su vida. Y obviamente lo que lo hace un torpe adorable y una historia absolutamente graciosa y muy bien escrita en el fondo. A diferencia de lo que O puede decir sea, cualquiera, pero es lo que creo yo al menos. sí, no, te agradezco. Tú soy una persona que creo que sabe distinguir y confío en tu criterio. Em, yo creo que en el fondo hice esta historia y quedé satisfecho, muy satisfecho con la historia porque era una historia difícil de organizar y quería hacerlo. Creo que hice algo que podía haber quedado mal, en el sentido de que es una historia que ocurre en varios niveles lógicos y dimensiones. Es un personaje que viaja por varias dimensiones, viaja por varios cambios y errores de continuidad, y eso traté de que fueran algo a favor, y es súper difícil aplicar el humor. O sea, hacer humor es, como dijo un amigo mío, Rafael Valle, aplicar humor es súper difícil. Hacer humor es, sin duda, hacer humor es difícil. Y mezclar todas estas otras ideas que quedaran en un producto más o menos coherente y que leyera lo que está pasando, o que fuera cómplice de lo que está pasando a nivel de crisis social y política y pandémica en Chile, también. Entonces no quería hacer una comedia que fuera una evasión nomás, quería hacer una comedia que nos hablara directo al corazón y que fuera breve, que no fuera una lata enorme y fome, ¿cachai? Entonces, en ese sentido quedé contento porque la gente se la lee en 2 días. La gente me dice, oye, loco, pero fue muy heavy. Tal vez si hago una reedición, si es que nos va bien con Aurea, sería agregarle algunas páginas después para que la gente se demore un poco más en leerlo, ¿cachai? Pero explicando algunas cosas como metafísica y de conceptos, especialmente con lo del gato de Schrödinger, que es como las diferentes cosas teóricas que te permiten cambiar de dimensiones. Eso me gustó mucho, ¿cachai? Que viene de la física. Sí, sí, el gato de Schrödinger es difícil de entender, pero Sí, po, pero me uno gustaría, alcanza a agarrar la idea en el fondo. sí, po, uno desde la mente de uno alcanza a agarrar la idea, pero es súper apasionante como tratar de darle más luces. De hecho, estoy leyendo libros de física, estoy leyendo cosas así como para cachar más y tratar de mezclarlas en próximos proyectos que tengo. Pero nada, quería jugar con el artificio, quería que uno lo pasara bien. Quería leer, a mí me gustaría haber leído algo así alguna vez en términos eh, de contenido chileno, ¿cachai? A mí me hubiera gustado leer algo así chileno alguna vez, ¿cachai? Pero ya está, y lo pasé súper bien y agradezco la oportunidad de Aurea. Aparte la portada hermosa de Francisco Lea, que es un gran ilustrador, ganador del Altazor, que ilustra su arte en el Mercurio, en Revista Sábado, y en una serie más de libros, y que es un gran ilustrador y autor de libros ilustrados, y que creo que dio justo el sentido que tiene esta novela. Ernesto Garraldi, los minutos finales, bueno, agradecerte este espacio, esta ventana que hiciste en tus vacaciones para poder conversar acerca de error de continuidad. A ti, Eh, Humberto, a ti, yo encantado de esperar, hablar contigo. esperar nuevamente las crónicas del peor viajero del tiempo, que debe ser un loco de mierda fascinante. Y obviamente estos minutos finales y estas palabras finales son tuyas, por favor. Estos minutos son suyos, diga lo que guste. Sí, nada, agradecerte, Humberto, esta posibilidad de conversar contigo. Lo he pasado súper bien en la entrevista y la conversación, y que disfruten muchísimo la lectura del libro. Error de continuidad, un libro que yo hice desde el corazón. Quise, quise dignificar el error, quise dignificar la idea de que nos hacen sentir equivocados, este modelo nos hace sentir equivocados, pero no estamos equivocados, no estamos para nada equivocados. Somos personas que nos equivocamos, pero no estamos equivocados. Rafa, quería presentarle a mi hija, pero ella no quiere que la presenten. Así Ah, que bueno. eso, una vez más me equivoqué. Pero yo quería hablar de eso, y quería que eso sea parte de nuestra conversación entre lector y autor, que podemos equivocarnos sin temor a equivocarnos.
El periodista, escritor y crítico de cine Ernesto Garrat Viñes, autor de Error de Continuidad, editado por Aurea Ediciones, quien conversó amablemente con la guarida de los traficantes de cultura. Ernesto, qué gusto como siempre. Un gusto, Humberto, y gracias. Que estés muy bien y qué bueno que disfrutaste el libro. Absolutamente lo disfruté y espero que quienes vean esto, absolutamente recomendado Error de Continuidad. Y bueno, es más, es todo lo que puedo decir. Nos vemos en otra conexión. Adiós. Chao, hasta la próxima.